Libérate, hazte cargo de ti misma. A veces nuestra cárcel y nuestros límites principales se encuentran precisamente en nuestra personalidad. Esta personalidad que se formó desde que te empezaron a educar de niña o de niño y que no te preguntaron si aquello que fueron metiendo en tu mente subconsciente a base de programas que eran como reglas básicas para ser amado, reglas básicas para relacionarte con los demás, reglas básicas para ser aceptado dentro del grupo familiar o de la sociedad a la que perteneces, de la vida misma. Eso que se fue implantando en tu mente en realidad nunca estuvo sometido a un juicio, que tú desde tu conciencia dijeras, tomo esto y aquello no lo tomo. Entonces uno va creciendo y llegas a esta edad madura y de repente te das cuenta que hay cosas de tu propio personaje que no te gustan. Y yo digo, bueno, este es el momento de hacerse cargo de uno mismo, es el momento de liberarse de aquellas partes de mi personaje que no funcionan. Y bueno, aquí es donde entra precisamente el proceso del despertar. Cuando hablamos del despertar se le da como un tinte muy espiritual, en donde si soy muy espiritual estoy llevando una práctica que puede ser el yoga o puede ser una filosofía determinada y me aplico porque soy una persona buena o quiero hacerme mucho mejor. Pero en realidad yo te diría, no se trata de eso. Fíjate que se trata de tener una vida mucho más funcional. Entonces suena bastante lógico el despertar de la conciencia. Cuando hablamos de que un personaje se te fue impuesto desde niño, desde niña, y a ese personaje le has sido fiel durante muchos años, hablamos de que todavía no despiertas tu propia conciencia, todavía no te haces cargo de ti mismo o de ti misma. Entonces imagínate que llegas a los 40, a los 50 y ahora hasta más y todavía no te has hecho cargo de ti mismo o de ti misma. ¿Desde dónde? Desde una conciencia que se sabe cuál es el sentido de su existencia. Y cuando hablo de sentido de la existencia no es que tengas un plan maravilloso, magnífico, o que te identifiques como el ser que viene a rescatar a todos. No, sino más bien me hago consciente de que esta experiencia, la que llamo vida, está solamente ahora, hoy, en este instante, y al instante siguiente puede ya no estar. Por lo tanto, este proceso al que llamo vida debe ser tomado muy en cuenta y debe vivirse con plena atención. Y cuando hablo de plena atención, significa que me empiezo ya a hacer cargo del proceso de estar consciente en este preciso momento. Y me hago consciente de mí mismo cuando me observo a mí mismo, cuando hablo y me escucho hablar. Una técnica tan simple que te puede traer al presente. Cuando pienso y soy capaz de observar mis pensamientos. Entonces me empiezo a hacer cargo de mí mismo. Porque cuando no soy capaz ni siquiera de escucharme, eso significa que un pensamiento se formó en palabra y si ni siquiera soy capaz de escuchar mis propias palabras y de observar mis pensamientos, entonces estoy viviendo en automático. Algo o alguien más está determinando mi propia vida y eso suena absurdo. El sentido principal de la vida sería vivirla desde un proceso de plena atención, saber que estoy aquí, en este preciso instante, y que este preciso instante no va a volver jamás. Por lo tanto, debe ser muy apreciado y muy valorado, porque si de instante en instante vives en la distracción, en lo automático, te va a alcanzar algún día tu último instante, ese donde vas a dar tu último suspiro y ahí inevitablemente tendrás que atender la conciencia, aquello que te está viviendo, y que no sea tu último suspiro, tu suspiro más consciente,
¿Por qué no empezar a tener una vida consciente desde mucho antes? ¿Por qué no tomarte y hacerte cargo de ti mismo, de ti misma? Y entonces empiezas a liberarte del personaje que no es funcional. ¿Por qué? Porque la conciencia te va a ayudar a reparar poquito a poco todo aquello que no funciona. No es tanto un trabajo así de que me voy a empeñar en cambiar. Fíjate que cuando nos empeñamos con toda voluntad en cambiar, queremos como hacer movimientos en la vida y eso cuesta mucho trabajo. Luego, si empezamos a hacer trabajos también mentales, constantes, a base de repeticiones o pensamientos positivos, nos cansamos porque luego vemos que no da resultado. Entonces mi propuesta es diferente, mi propuesta es atención. Mira, está comprobado que a nivel del cerebro suceden cosas maravillosas cuando nosotros ponemos atención en nosotros mismos, cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos. El simple hecho de atender mi voz como si fuera la de una tercera persona o ver mis movimientos cuando me estoy moviendo, va a generar que toda la energía, casi toda la energía, se venga a esta parte, a los lóbulos prefrontales. Entonces imagínate que mientras otras partes del cerebro están funcionando para que yo comunique este mensaje, a la vez estoy prestándome atención. Entonces estoy iluminando también estas partes del cerebro. Y cuando se iluminan estas partes del cerebro, comienzan las ondas alfa. ¿Ok? En esas ondas alfa hay un estado al que dicen, hoy te encuentro en un estado muy zen, muy acá, ¿no? Muy tranquilito, muy... Sí, claro, pero no es algo que está pensado o que está actuado, es algo que está sucediendo solo porque me observo a mí mismo. Me estoy haciendo cargo de mí mismo, pero además tiene lógica porque se te va la vida y un buen día, después de haber vivido una vida, digamos, completa en cuanto a muchos años vividos, resulta que los viviste en un personaje que en automático se estaba viviendo a sí mismo y que fue programado por algo o por alguien más. Y luego desde ahí la vida resulta ser dolorosa, sufrida y complicada. Así que empiezo diciendo este video, libérate, pero ¿de quién te tienes que liberar? No me tengo que liberar de esa situación o de esa persona o de esa condición. No es la condición económica, no es la pareja, no es aquel problema, es que eres tú. Eres tú de verdad de quien te tienes que liberar. Y entonces cuando empiezas este proceso tan simple, porque mira, más simple no puede ser, de observarte a ti misma, de observarme a mí mismo, de ser capaz de mirarme mientras hablo, escucharme mientras hablo, se activa el cerebro en varias zonas y casi podríamos decir que esa persona está iluminada, porque todo su cerebro está trabajando de alguna manera, por ejemplo ahora en transmitir este mensaje y en estarme observando al transmitirlo. Pero es que en el momento en que lo hagas me vas a entender, porque fíjate, cuando hablamos de espiritualidad, o más bien cuando a estos términos que estoy transmitiendo se les da el enfoque de espiritualidad, entonces creemos que este personaje tiene una cierta capacidad para conectarse con el mundo espiritual o que sus prácticas de repente pueden ser ascéticas, o sea, se va a la montaña y se aísla y entonces esta es una persona muy especial, ¿no? O inclusive, pues es que es un monje, entonces esperamos de él una vida con un amplio desarrollo espiritual. Pero si le quitáramos a todo esto ese mito de la espiritualidad y te fueras solamente a lo más práctico, yo te diría, oye, ¿cómo te hace falta liberarte de ti misma? ¿Cómo te hace falta liberarte de ti mismo? Es que muchas veces lo que te estorba es tu propia interpretación de la vida o tu propia interpretación de ti mismo.
porque vives bajo juicios, creencias muy limitadas que ni siquiera tú elegiste que estuvieran ahí. Pero como estás viviendo en automático, te has hecho la vida muy complicada. ¿Cuándo va a ser el momento en que te vas a apoderar de ti? ¿Cuándo es que vas a tomar el control sobre ti misma, sobre ti mismo? Mira, hay una vida plena esperándote. Hay una vida que se puede vivir en plenitud. Y no estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de hacerte consciente. Cuando tú empiezas a tomar estas posturas de observación de ti mismo, de ti misma, insisto, algo sucede en tu cerebro y así lo dice la neurociencia actual. Y parece que todo tiene que ver con la forma en que las ondas empiezan a transmitirse aquí en la frente, cuando te estás observando al hablar, al caminar, al detenerte, al hacer intencionalmente una pausa en tu día vertiginoso, me detengo. Cuando empiezas a hacerte cargo de tus procesos, sin juicio, es más, sin ni siquiera una expectativa, solamente empiezo a observar. Hay una maravilla en el observar, una gran maravilla en el observarte a ti mismo, a ti misma. Esa maravilla que todavía no conoces se va a revelar a ti cuando sigas este consejo. Así que la invitación hoy es: apodérate de ti. Si no lo haces, alguien más lo va a hacer en tu lugar. Y tal vez el lugar al que llegues no sea el que más te guste. Hay una vida por delante, no sabemos cuánto dure, pero es probable que haya una vida todavía por delante. Así que si fuiste de esos afortunados que hoy al despertar tienen vida, haz algo con ella, que no se te pase sin darte cuenta. Deja de vivir en automático, apodérate de ti mismo, apodérate de ti misma. Esa es la invitación hoy.